Bienvenidos a Razones para una Sonrisa, desde la ciudad de Cumaná, Venezuela, el Callejón El Alacrán. Aunque está una conversión entre Callejón Alacrán y Santa Inés. Estamos precisamente en el Callejón Santa Inés, cerca de la iglesia natalicia. Porque digo natalicia porque es del tiempo del natalicio de Antonio José de Sucre, en aquellas épocas de la colonia, la iglesia Santa Inés. Hoy, desde Razones por una Sonrisa, acompañado por nuestro gran amigo Javier Vargas, viendo el panorama, viendo las circunstancias, viendo los momentos, que todo tiene su momento, todo tiene su momento. Momentos para disfrutar y momentos para reír, momentos para analizar, momentos para ver las cosas desde otro punto de vista, el cual uno está acostumbrado a verlo y a recordar momentos muy amables, muy sabrosos, muy lindos, muy hermosos, muy alegres, porque Razones para una Sonrisa es alegría. ¿Sí? Pero tampoco nos cerramos a lo que está sucediendo diariamente en nuestro país y en el mundo. Pero hoy venimos de una manera muy diferente, con cosas como decimos. Y ustedes se acuerdan de las cosas que también hemos perdido en el tiempo del transcurso del día a día. Debido a lo que es todo cibernético, todo digitalizado, todo a través de una computadora, una PC, un procesador, ¿cómo es que le dicen en España? Me olvidó el nombre, bueno, ya me acordaré. Y hemos dejado lo cotidiano, lo que para nosotros era cotidiano, lo que era normal, lo cual nos hacía disfrutar, nos hacía reír. Ustedes se acuerdan cuando habían los velorios. Aquí en Venezuela velorio es cuando una persona lamentablemente fallece y en su casa se hacen los rezos. Son 9 días de rezo que se hacen en los momentos de que la persona fallece. Novenario. Novenario se llama, no novelario de novela, novenario. Novenarios, sino de ese momento la gente se acostumbraba que si el cafecito, el trago de ron que se daban muchas cosas, el compartir. Pero ya aparte de la tristeza de la persona y de los familiares, llegó un momento que como si no entendíamos que parte de la vida es la muerte. La muerte es parte de la vida. Entonces, en esos novenarios, como me recordó Javier, cómo se llama, cómo se dice, nos reuníamos grupos y uno era para jugar truco, otro para jugar dominó, pero había una parte que era lo que más nos daba alegría. Nos poníamos a echar chistes, o cuentos, ocurrencias, no sé cómo se dice en muchos países. Anécdotas. Entonces nos reuníamos y hacíamos como un círculo y empezaba uno y echaba el chiste y entonces cuando tú escuchabas uno te recordaba a ti otro y cuando tú te dabas cuenta, mira, era como decir un contrapunteo o era un tirete y decir y contar y hablar, y eso era un mar de risas. Una concurrencia de saberes. Ajá, una concurrencia de chistosos. Pero eso no era nada más en los velorios. Nosotros a veces nos íbamos para la playa, nos reuníamos y hacíamos una fogata en la orilla de la playa, en las noches más que todo, a partir de las 6, 7 de la noche, y ahí, bueno, la hora era infinita, no sabíamos a qué hora nos salíamos. ¿A qué hora nos íbamos, nos retirábamos? Y eso podía ser con tragos o sin tragos, sin licor o con licor. Y era una fogata y era un momento muy ameno, muy agradable, que todo eso se presentaba en ese preciso momento, donde era lo que se llama alegría. Alegría constante, eso eran risas y risas y risas. Y a veces terminábamos riéndonos de cómo se reía la muchacha o el amigo, porque siempre hay una sonrisa jocosa,
que rompe lo que sea, no la armonía, que rompe en lo diferente. Entonces a veces se reía y uno se reía y decía, ay, este se ríe como una paraulata, este se ríe como un mandril, este se ríe como tal cosa. Eso en chistes y chistes. Y pasamos horas y horas. Yo tengo un hermano que era el rey de los chistes, porque él es muy competitivo. Tan competitivo es que no podía haber un chiste mejor que el de él. Él no se podía quedar con uno decía un chiste y él saltaba con otro. Y si no se acordaba de ninguno, se los inventaba. Esos momentos eran tan agradables que ahorita veo que eso se ha perdido. Ya todo el mundo está metido eso en una PC, en una computadora, en un ordenador, es como se dice en España, un ordenador, en Europa. Nosotros decimos computadora, decimos la laptop. Entonces, todos los muchachos de ahorita, lamentablemente, son pocos los que tú ves en la calle jugando metra, canica o no sé cómo se dice en otro lado. En Venezuela le decimos metra, canica, picha, le decimos aquí en Oriente, en la parte de Cumaná. Entonces se ha perdido eso, se ha perdido jugar chapita. Chapita es con un palo de escoba y las tapas de las cervezas y los refrescos. Un muchacho lo lanza y el otro la batea. Yo sé que para los europeos, que mis amigos que me están viendo en Europa, le dirán que es chapita, que es bateo, que es palo de escoba. Palo de escoba sí creo que sea. Eso. Jugar futbolito. Para nosotros futbolito es jugar fútbol, pero una versión pequeña. En la calle se ponían dos piedras y eran los arcos. Y nos poníamos a jugar. Y cuando llovía era cuando más se veía eso. Esos juegos. Y esas cosas se han ido perdiendo. Recalco y aclaro, futbolito para nosotros en Venezuela es un balón pequeño de fuli, como le dicen en Perú, fulito. Y a jugar fútbol, pues, pero yo lo llamo un fútbol tipo miniatura porque no tiene las medidas de una cancha normal de fútbol. Y eso, mira, lamentablemente el muchacho se ha perdido. Los juegos tradicionales. ¿Ves? Esos juegos tradicionales, como dice Javier, y no nos importaba tomar agua de una manguera o comprarnos un refresco o una gaseosa y destaparla y tomar sin vaso, directamente de la botella. No existía esa nota de que el COVID, de que te va a dar sida, de que te va a dar tuberculosis, de que aquel te va a pegar la gripe. Es tanto así que manteníamos, y yo sigo manteniendo eso, que mientras más le huyes a una enfermedad, más te da. Cuando yo veía que una amiga, un amigo tenía gripe, yo no tenía problema, yo me acercaba y compartía, jugaba. Habían otros que no, pues. Que no, tienes gripe, estás apestoso, le decían a uno así. Y yo no. Pero esa persona, ese muchacho que se alejaba del que estaba enfermo, mira, en menos de 15 días tenía la virosis, tenía la gripe. Esas eran cosas que sucedían. Y eso lamentablemente se ha perdido. Y yo mira, me hubiese gustado que eso se recobrara. Es tanto así, hasta mi hijo. Mi hijo pegado a una computadora todo el tiempo, esos son los juegos tradicionales, esos son los juegos tradicionales de él. De repente, entre 30 y 40 años, él tirará un programa semejante a ese y le dirá que los juegos tradicionales que él veía era jugar, ¿qué? Vice City será, si todavía existe, no sé. Bueno, los juegos de la computadora que están ahorita y esos serán los juegos tradicionales que ellos tengan y son las que van a decir, ay, cómo extraño esto dentro de 40 años, pero ahorita yo extraño esto, pues. Y todavía a veces me encuentro con mis primos, que somos adultos ya. Vamos para la playa y nos ponemos a jugar futbolito. Y a veces los muchachos nos quedan viendo y buscamos las maneras de jalarlos para que ellos compartan con nosotros y vivan ese momento tan agradable. Porque después del juego venía el compartir. Compartíamos con las personas, compartíamos con los muchachos. Nosotros compartíamos un refresco, una gaseosa, unos panes dulces. Bueno, lo que hubiese. Claro, también el nivel adquisitivo de aquel tiempo era mejor que el de ahorita, pero cualquier muchacho tenía 2 bolívares. Un fuerte,
Un fuerte eran 5 bolívares. ¿Eh? Ahorita se perdió el bolívar y se perdió el fuerte. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo sé que eso poco a poco va a volver otra vez. Otra vez. ¿Por qué? Porque eso hacía muchachos sanos. Había un lema, ¿ve?, de hacer deporte. Hacer deporte era hacer patria. Hacer deporte es hacer patria. ¿Ve? Un pensamiento de Simón Bolívar. ¿Ve? De Bolívar. Sí. Deporte. Hacer deporte, hacer Sí, patria. Bolívar no sabía que hacía deporte. Bolívar Hacer era deporte, hacer patria. Equitación, montado en un caballo. Bueno, será. ¿Viste? Para eso estamos aquí también, para converger y discernir de ciertas cosas. ¿Ve? Entonces, ese es el tema de antes. Hacer deporte es hacer patria. ¿Ve? El ocio es la madre de todos los vicios. Era difícil que un muchacho en la época de los 80, de los 90, principios del 2000, estaba en ocio. Porque si no estaba estudiando, tú lo veías en una cancha jugando básquet, jugando futbolito, ese que le acabo de decir, jugando béisbol, o en las calles, ¿eh?, ingeniándose una. Existía el furrufijo. Me preguntarán qué será el furrufijo. Currufijo. Furrufijo. Tiene otro nombre, pues no me acuerdo ahorita el nombre. Furrufijo es una tapa del refresco, la aplanábamos, la achatábamos, la golpeábamos, la poníamos lisa, le hacíamos 2 huequitos, le pasábamos 2 hilos más o menos gruesos, lo entorchábamos en las esquinas, lo poníamos los dedos, le dábamos vuelta y rucutu, y empezábamos a darle. Y había la competencia de Y se currufijo. hacía competencia de eso, y muchos se acercaban al otro. Si te portas mal te corto, porque cortaba. ¿Te acuerdas del yoyo? Bueno, imagínate, ahí sí me acuerdo yo, porque yo era un astro en el yoyo. Yo hacía el yoyo, lo dominaba de tal manera que yo hacía que si el columpio, el espagueti, el paseíto, el perrito. ¿Ve? Entonces son cosas que uno, ay, no vale. La metra, o la picha, o el otro nombre, no me acuerdo, lo dije ahorita. ¿Eh? Entonces nos poníamos a jugar bolombolo. Era una picha, una metra, pero más grande. Y nos poníamos a jugar en la calle. Mire, yo me acuerdo, ay sí, mi hijo sí vivió esa parte, y sí me acuerdo bastante porque él se volvió un tenaz, un as jugando metra. ¿Eh? Jugando canica. También se le dice en muchos sitios de Venezuela, canica. Jugaba canica, salía del colegio, los demás niños jugaban canica, el que más golpeaba, el que más llegaba al hoyo, porque era un hoyo de tú tenías que llegar, el que más llegaba, era el que más ganaba. Entonces se pagaba con picha, con metra, con canica. Gané. Entonces cada quien tenía que dar la canica con que estaba jugando. Tenía que entregarla para que el niño, para poder conseguir, esa era parte de la competencia, cuando se jugaba canica o metra o picha, como le decimos aquí en Cumaná. Eso era lo que jugábamos y bien divertido que era. Entonces, esa parte que hemos perdido, que quedó en el pasado, yo quiero y mucho que se volviera a retomar. Para mí es una alegría cuando paso por un sitio, y pocas veces, pero los veo jugando canica, jugando picha, jugando metra. Bueno, pero me quedo así. Oye, qué chévere, y me hace recordar y remontar mis tiempos de chamo. Y cuando recuerdo a mi hijo que la camisa era blanca del colegio y él salía de clase y se ponía a jugar con los demás, y la mamá de broma lo mataba, pero después nos reíamos porque llevaba con la camisa marrón, porque jugaba, ¿viste? Como es en la tierra, se pasaba las manos y tú, se pasaba por la camisa blanca. Y cuando la mamá veía esa camisa que ya no era blanca, era marrón, lo veía y era de, ¡ay, cómo te mato! Esas son cosas que uno recuerda, y quizás cuando él me esté escuchando este video él se va a acordar y se va a reír o algo, me estoy riendo yo, porque son las anécdotas que vivimos. Imagínate, yo soy de un sitio del centro de Cumaná, se llama la calle García, y yo me iba a jugar para el antiguo aeropuerto, el aeropuerto viejo, y ahí nos reuníamos en una parte que se llama Cumanagoto, aquí en Cumaná, y ahí nos reuníamos, y aunque no nos conociéramos, tú juegas, y hacíamos esos equipos de béisbol callejero. Y nos divertíamos y la pasábamos bien y hacíamos amistades. Porque el deporte une. ¿Eh?
Y todo eso que te estoy diciendo que se ha perdido, une a la gente, nos une. Entonces, a veces yo veo muchachos y personas que saludo por la calle y me dicen, ¿quién es fulanito? Mira, lo conocí jugando béisbol, lo conocí jugando metra, lo conocí cuando desde carajito, modo de chamo. Y esas cosas, mira, cómo me gustaría que volvieran. Esa era mi Venezuela. Esa era mi Venezuela. Mi Venezuela era bella, hermosa, en todo el sentido de la palabra. Era espectacular en las tradiciones, en lo amable, en lo que éramos era armonía total, armonía total. No andábamos en diferencias políticas, de que tú eres blanco, que tú eres verde, que tú eres azul, que tú eres esto o lo otro. No, la única diferencia era que unos pertenecían al Magallanes y otros al Caracas. Entonces unos nos gustaban los Leones del Caracas, otros nos gustaban los Navegantes del Magallanes. Y esa era la rencilla y nos echábamos broma y ¿ves? Pero mi novia era caraquista. Imagínate cuando ganaba el Caracas. Bueno, me vacilaba 100%. Bueno, y esas son las cosas que a mí me gustaban. Cuando las veo nuevamente, que es por algo que lo veo, muy poco lo veo. Ahorita todos los niños andan metidos, pegados de una computadora, de un procesador, están pegados de eso. Y veo las cosas y recuerdo lo que éramos antes. Y todos están ahorita en esa onda, que si el Counter-Strike, que si el... Bueno, ya, yo como me alejé mucho de eso, o estuve muy metido muy poco en ese mundo, no tengo mucho conocimiento de los nombres de los juegos que están ahorita. Bueno, no tengo, mejor dicho, soy neófito en ese sentido porque no los conozco los que están ahora. Veo la vida de otro punto de vista, pero les digo, ojalá volvamos nuevamente a esas raíces que perdimos, que las podemos volver a poner a retoñar, a que surjan. Y eso es lo que yo quería transmitir hoy ante ustedes y decirles que sí podemos lograr eso que perdimos, sí se puede volver a lograr. Si llega alguien gubernamental y empieza a meter eso, y nosotros mismos podemos influir en que eso vuelva, sería maravilloso. Pero no es momento de tristeza, de recordar. Recordar es alegría y nos estamos alegrando por eso, porque yo sé que va a volver. Y les digo, tengan fe, tengan esperanza, no pierdan el optimismo, que nuestra Venezuela va a llegar nuevamente a lo que éramos antes y mejor, porque si estamos hablando de las tradiciones, vamos a ver un futuro mucho mejor, porque estoy seguro que a la vuelta de la esquina del tiempo y del espacio vamos a recobrar lo que tanto añoramos, lo que tanto deseamos. Vamos a levantar nuestra bandera, ese tricolor con esas 7 estrellas u 8 estrellas, bien arbolada, porque Venezuela merece lo mejor. Ya son muchos años de sacrificio, son muchos años viviendo momentos difíciles. Ya nos toca, por lo tanto, no perdamos la esperanza, no perdamos el optimismo, que todo va a ser armonía total. Momento difícil, después de un momento difícil vienen momentos muy agradables, mejor dicho, después de la lluvia viene un arcoíris hermoso, y ese arcoíris va a ser el arcoíris de la bondad, de la belleza y de la libertad. Va a ser el arcoíris de la armonía. Y de aquí, desde Razones por una Sonrisa, que aunque tengas muchos problemas en la vida, siempre hay razones para una sonrisa. Con Javier Vargas, José G. Hasta una próxima edición, mis hermanos. Y recuerden, si tú no limpias, no ensucies. Y haz bien sin esperar nada a cambio. Porque ten por seguro que ya está uno arriba que te va a gratificar cuando tú ayudas al necesitado. Porque no importa quién sea ese necesitado, aunque no lo conozcas, ayuda. Desde Razones por una Sonrisa, hasta una próxima edición, mis amigos. Hasta luego. Bye, bye. Chao.